Santa Cena, bueno, es un mensaje que o intento que sea más específico, pero toda la palabra de Dios es inspirada de igual manera para poder hablarnos. Y hoy recordaba este versículo y este capítulo, y creo que Dios nos quiere hablar en ese sentido en esta noche. Amén. Y justamente recordando que todo lo que tenemos y lo que recibimos de parte de Dios exclusivamente por Jesucristo, no por ningún mérito nuestro, ni porque lo hayamos ganado de alguna manera, ¿verdad? Y esto rigió y rige tanto como lo fue en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el tiempo que estamos viviendo. Porque aquellos, dice la palabra de Dios, por algo que iba a venir, que era Jesucristo. Y nosotros por lo que ha venido, que es Jesucristo. Amén. El Señor ha marcado la eternidad cuando vino a morir en la cruz. El sacrificio perfecto para que nosotros podamos ¿qué? Reconciliarnos con ¿quién? Con Dios. Amén. Dice Josué capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Bueno, esta versión que tengo aquí es un poco distinta, pero dice algo así en la Reina Valera 1960. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Cuántos han leído este versículo alguna vez? Muchos, ¿no? Quizá todos, quizá la mayoría. Y es un versículo que nos trae fortaleza. Tal vez estamos en un momento de debilidad, en un momento de problemas, de circunstancias que estamos atravesando, y de repente leemos este pasaje y nos dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como que decimos, bien, ¿no? Dios está conmigo. Y dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, tenemos la tendencia, bueno, acá tenemos por ejemplo en la iglesia pared, una serie de versículos bíblicos que alguien puede llegar y tomar un versículo y leerlo y llevarlo a su casa. Y está muy bien, es un versículo de la Biblia, pero cuando nosotros queremos que realmente nos hable en profundidad, no tenemos que solo quedarnos con ese versículo, sino con el contexto o los versículos que están relacionados primero directamente con ese pasaje. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Y una de las reglas hermenéuticas de interpretación dice que debemos tener en cuenta el contexto, los otros capítulos del libro, los libros de ese mismo tiempo, los libros de ese mismo escritor, los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo, de hecho toda la Biblia, ¿no? Para poder interpretar un versículo, porque muchas veces lo que han hecho algunos es recortar una parte de un versículo bíblico y hacer una doctrina de eso, cuando en realidad el Señor no quería decir eso, ¿no? Tenemos que estudiar en profundidad la Biblia. Ahora preguntarnos, y a mí me gusta y yo creo que Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin. Amén. Y dice, pero dice acá algo muy particular: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, ¿en función de qué está recibiendo Josué esta palabra de Dios? ¿En función de qué? ¿Para qué? Nosotros, cuando nos vemos inmersos en diferentes circunstancias o situaciones,
tenemos la primera tendencia a decir, bueno, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? O comúnmente, ¿por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué sucede? Etcétera. Hemos estudiado la palabra de Dios, sabemos que Dios tiene propósitos, planes, entonces eso nos lleva, en vez de preguntar tanto por qué, sino preguntarle a Dios para qué, ¿no? ¿Para qué, Señor? Y Dios es un Dios de propósito. Dios no hace las cosas porque sí o porque se le ocurrió en el momento, ¿no? De hecho, Dios no improvisa. El Señor tiene planes y sus planes se cumplen. Los que vivimos circunstancias que nos asombran somos nosotros. No sabemos lo que va a pasar ni siquiera dentro de un minuto. No sabemos. Pero el Señor ya lo sabe. No sabemos qué tan buen hijo de Dios vamos a ser mañana. O qué tan mal hijos de Dios vamos a ser mañana. Y Dios sí ya sabe. Dios ya sabe nuestras debilidades, sabe nuestras fortalezas, sabe que así como nos llamó, Él necesita trabajar en nosotros y sabe exactamente cómo trabajar. Amén. Ahora, ¿por qué le dice Dios a Josué estas palabras? Nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué necesito yo recibir una palabra de ese tipo? Porque estoy tranquilo en casa, tomando un mate. No. Porque estoy un día domingo en la iglesia sentado escuchando un sermón. ¿Necesito eso? Necesariamente no. Porque alguien me diría a mí, Martín, nadie te va a poder hacer frente. Y así, amén. Amén. Algo va a pasar. Algo viene por delante. Algo que está en los planes de Dios. Tal vez no está en nuestros planes. Y ahí está la diferencia. Ahí está la situación que muchas veces nos lleva a dudar, nos lleva a algunos incluso a apartar la mirada del plan de Dios. Porque Dios de alguna manera, como hace con las ovejas, el pastor toma el cayado, la trae nuevamente al redil. Pero, ¿por qué Dios le está diciendo a Josué, nadie te podrá hacer frente? Dice el versículo 1 del capítulo 1. ¿Aconteció después de qué? ¿De la muerte de quién? De Moisés. Y bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, Moisés era el líder. La herramienta que Dios había utilizado para extraer al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántas cosas vivieron? Y Josué era un hombre de fe, indudablemente. Y era siervo de Moisés. Pero no es lo mismo estar a cargo que ser un ayudante. ¿Verdad? Porque cuando las papas queman, como dicen ahí, ¿quién tiene que ir al frente? El líder. En este caso, Moisés. Cuando se iban a quejar, ¿con quién se iban a quejar? Con Moisés. Y Moisés esto y Moisés lo otro. ¿Para qué nos trajiste acá? Para matarnos en el desierto. Para morirnos de hambre, para morirnos de sed, para que nos maten los otros ejércitos. Moisés, Moisés, Moisés. Y ahí estaba Moisés. Y Josué seguramente ahí como buen siervo sirviendo, estando firme, pero no estaba al frente de la cosa. Ahora resulta que de repente Moisés no está más. Y el pueblo todavía no había entrado a la tierra prometida. Si ustedes recuerdan el pasaje, Dios le dijo a Moisés, Moisés, no vas a entrar. Qué tremendo cuando las cosas cambian de repente en nuestra vida. Porque cuando nosotros ya vamos viendo que, bueno, voy acomodando 2, 3, 4, 5 años la cosa, pero cuando pasa de repente algo, nos desestabiliza. De repente Moisés iba a entrar al pueblo de él, no lo va a entrar nada. Y además murió. No está más Moisés. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos?
Y aquí estaba este hombre, Josué, un siervo, un buen siervo, pero siervo. Y dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, versículo 2, como si no supiera Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ¿te diste cuenta? Y como que no, si todavía lo estamos llorando. ¿Qué vamos a hacer? Que Dios nos ayude. ¿Qué vamos a hacer? No está Moisés. ¿Y ahora? Si con Moisés no pudimos entrar la otra vez, ahora menos. Sin Moisés. El primer intento fue fallido. 40 años en el desierto. Y ahora ni siquiera está Moisés. ¿Qué voy a hacer? ¿Será que Dios se equivocó en el llamado a mi vida? No entiendo nada. Y Dios le habla a Josué, tengo algo muy importante que decir. Sí, Señor, acá estoy. Murió Moisés. Y ya sé. Pero cuando ustedes oran a Dios por algo, y el Señor les dice lo que ustedes ya saben. Señor, mira acá. Y dice, yo tengo una palabra para vos. Ajá. Estás mal. Sí, ya sé, por eso te estoy buscando, Señor. Tengo algo para decirte que... Y no te está yendo bien la economía. Y ya sé. Tengo algo para decirte, Josué. Sí, ¿qué pasó? Murió Moisés. Parece como que Dios hace cierta gracia, ¿no? Como diciendo, pero Señor, si es obvio que murió Moisés, ¿por qué me venís a contar eso? Lo sé. Y tantas veces en nuestras vidas se nos atraviesa la palabra de Dios a nosotros diciéndonos cosas que nosotros ya sabemos, pero no nos damos cuenta que no nos estamos haciendo cargo. Porque sí, Moisés había muerto, pero nadie se estaba haciendo cargo de nada. Entonces muchas veces Dios va a venir a hablar de si estás en ese problema. Y sí, ya sé. ¿Y qué estás haciendo? Nada. Ahí está el problema. Y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Y qué le dijo? Ahora, levántate y pasate Jordán. Vos y todo el pueblo. Pues solo capaz que lo iba a intentar. Hago una balsa, qué sé yo, de alguna manera lo paso. Pasalo vos y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¡Wow! Yo creo que a Josué se le paró el corazón por un momento. Porque él estaba triste, estaba mal, estaba angustiado, porque Moisés no estaba, no habían pasado la tierra prometida, estaban del otro lado del Jordán, etc. Y de repente viene Dios, dice, bueno, ahora Dios nos va a dar la solución. Y Dios le dice, tengo algo, una revelación, como dirían en el rey. ¿Qué revelación? Moisés ha muerto. Ya sé si ese es el problema. No, eso no es nada. ¿Y qué hacemos, Dios? Levántate y cruzá el Jordán. Y lo intento, total, de última muero en el intento. No, vos y todo el pueblo. Cuando nosotros tomamos la responsabilidad del llamado de Dios en nuestras vidas, empiezan a obrar los milagros. Empieza a obrar el poder de Dios en nuestro favor. Mientras tanto estamos llorando a la orilla del río. Mientras tanto estamos llorando a un Moisés. Que ya Moisés cumplió lo que tenía que hacer. ¿Y qué estás esperando? Dice, ahora, ¿qué le dijo primero? Levántate. Levántate tú que duermes. Y te nombrará Cristo. Levántate, ponete de pie. Ponete de pie.
y vas a cruzar el Jordán, vos y todo este pueblo, los hijos de Israel. Y si Josué sabía lo bravo que eran estos, las 1001 le hicieron pasar a Moisés. Tremendas cosas vivió. Y de repente, no solo Dios no lo consuela, porque dijo, ay, pobrecito, Josué, se murió Moisés, qué triste que estás. No, le dijo, levántate y cruzá el Jordán, vos y todo el pueblo, porque Moisés está muerto. Cuando queremos a veces escuchar una voz de Dios que nos ayude a quedarnos exactamente en el mismo lugar que estamos. Y Dios no quiere que nos estanquemos, que nos quedemos en el mismo lugar, sino que avancemos. Aunque tengamos enfrente un río Jordán que atravesar. Y si fuera poco eso, encima Dios dice, y todo esto también tenés que hacer cargo de todo tu pueblo. ¿No? Por eso, cuando vamos a orar a Dios, vayamos dispuestos en el corazón. Porque muchas veces vamos a orar a Dios para escuchar la respuesta que nosotros queremos escuchar. Josué seguramente estaba esperando escuchar la respuesta de Dios, no te preocupes, yo voy a levantar a alguien, vamos a hacer algo, tranquilo. Yo voy a echar primero a todos estos pueblos y naciones que están en esa tierra. Cuando esté todo tranquilo, voy a hacerles un puente y ustedes van a pasar. Gloria a Dios. Esa era la respuesta que quería Josué. La respuesta que tantas veces queremos nosotros. Ahora Dios no le dijo eso. Le dijo, estás muerto Moisés, ¿qué haces llorando? ¿Qué haces? Ahí ya está. Levántate y cruzar el Jordán. Y el puente, y el ejército que está del otro lado, y este pueblo que está acá, lo vas a llevar vos también, todos. Las respuestas que a veces no esperamos de Dios son desafíos. Ahora está en nosotros qué hacemos, si avanzamos o no, ¿verdad? El versículo 3 dice de esta manera. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pequeño detalle, hay que pisar con la planta del pie. Y vos estás del otro lado del río. Hasta que no pises con la planta del pie, eso no va a ser tuyo. Es una promesa, es tuyo potencialmente porque Dios ya te lo dio. Pero si no tomas posesión, nunca va a ser tuyo verdaderamente. ¿Cuántas veces nos quedamos detenidos del otro lado del Jordán con la promesa de Dios? No, porque Dios a mí me prometió. Pero si no cruzás el Jordán y pisás la tierra, no tomás posesión de ella. Es el paso de fe. Es el paso de fe. Estamos viviendo los primeros días de este nuevo año 2026. Y Dios quiere que nosotros le sirvamos, pero quiere bendecirnos también. Quiere que tomemos conquista, que realmente se cumpla esta palabra en nosotros, que ahora vamos a volver. Nadie te podrá hacer frente. Ahora, si yo me quedo del otro lado del Jordán, esperando a ver si resucita Moisés o viene algún otro, nunca voy a vivir esto de que nadie me va a poder hacer frente. No lo voy a experimentar. Ahora, cuando yo escucho que me dice, ya está, tenés que cruzar, tenés que ir con el pueblo y todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, pero primero hay que pisarlo. Pero está lleno de enemigos ahí. No es bueno, a ver, qué sé yo. Voy a decir allá el río Tala que está bravo, No solamente tenían que cruzar el río, que no sé cómo lo iban a hacer, sino que tenían una cantidad enorme de gente de guerra, asesinos, acostumbrados a saquear, a matar. Y ellos, unos viajeros del desierto que llegan nuevamente al lugar donde hacía 40 años habían estado atrás. ¿Y qué hacemos?
Sí, lo tenés todo. Pero primero pisala. Señor, manda que vaya a ti caminando sobre el mar. Bueno, baja del barco. Si te seguís quedando arriba del barco, no lo vas a experimentar. Bueno, Pedro se bajó y caminó. Si Pedro no se hubiese bajado del barco, nunca lo iba a experimentar. Ese es el paso de fe. El milagro lo hace el Señor, pero nosotros tenemos que dar el paso de fe. El paso de fe para Josué era cruzar el Jordán y poner la planta de sus pies en esa tierra, para que se active de alguna manera la promesa que ya Dios les había hecho. ¿Verdad? ¿Cómo oramos cuando oramos? Y generalmente decimos, Señor, sacame este problema, sacame este otro, sacame las dificultades. Y muchas veces esos problemas y esas dificultades son los Jordanes y las tierras que tenemos que pisar para recibir la bendición de Dios. Porque se forja nuestro carácter, se forja nuestra fe. Y nos prepara para nuevos desafíos. La vida del creyente no es una vida aburrida. No debería serlo. Es una vida llena de aventuras. Si no, lean la historia de Pablo, el apóstol. Unas aventuras bárbaras. Lo apedrearon, lo metieron preso, naufragio, peligros, dice, de robo, hambre, escasez, de todo. Es una vida de aventura. Pero, ¿qué decía Pablo? ¿No? ¿Qué decía Pablo? Para mí vivir es suficiente con que el Señor esté conmigo. Era una aventura cada día. Y a veces nosotros nos quedamos ahí, nos acostumbramos a la situación de estar de este lado del Jordán. Bueno, hasta acá llegué, ya está. Ahora se murió Moisés. Bueno, nos quedamos acá, estamos cerca igual. Casi en el propósito de Dios. Casi. Ya lo hicimos todo. 40 años en el desierto estuvimos. Llegamos acá, estamos para la orilla del río, no podemos pescar. No te traje hasta ahí, le dice Dios a Josué, para que te quedes en la orilla. Anda y toma la tierra, que yo les doy. Pero la que pise la planta de vuestros pies, ¿qué estás esperando? Para pisar, no. Dice el siguiente versículo. ¿Qué territorio? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río del Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Un laburo bárbaro. Un laburo bárbaro. Josué ya se quería retirar. Algunos se quieren jubilar. No hay jubilación para los planes y los propósitos de Dios. No existe. Existe un llamado y un propósito a cumplir. Y Dios siempre va a estar allí, llamando y hablando. Y te va a decir una y otra vez, Moisés se murió, basta. Levántate, no estés ahí, tirado. No solamente vas a pasar vos, sino todo un pueblo. Y bueno, está bien, paso y listo. No, tenés que conquistar toda esta tierra. ¿Hasta dónde? Hasta donde no se ve. Hasta allá. Dice, hasta donde se pone el sol. ¿Y qué hay ahí? Y están los heteos y un par más. Tenían que luchar, tenían que pelear para obtener la tierra. O sea, Dios no nos llamó para que seamos quietos. No nos llamó para que seamos espectadores de lo que sucede a nuestro alrededor. Dios nos llamó para que estemos activos creyéndole a Él. Ahora, cuando nosotros entendemos todo esto, de que Dios nos llamó para avanzar, que Dios nos llamó para conquistar, es que se entiende el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente. ¿Cuándo? ¿Cuando estás de este lado del Jordán? ¿O cuando estás del otro lado, en medio de los enemigos?
Cuando estás del otro lado en medio de los enemigos. Dice, ¿pero qué enemigos? Bueno, la Biblia habla claramente y nos dice que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra el sistema, contra el mundo, contra el diablo. Y es una guerra. Y los lugares a conquistar son los lugares donde Dios nos pone para que alumbremos con su palabra. Y vamos a tener resistencia, muchísima resistencia. Ahora, ¿estamos dispuestos a pelear la buena batalla? ¿O nos quedamos del otro lado del medio tranquilos? Ya llegué hasta acá, ya hice lo que tenía que hacer, ya pasé los 40 años en el desierto. Listo, me jubilé. No. Ahora es el momento de empezar a tomar posesión, de ir hacia adelante. Y va a haber problemas, por supuesto, hay enemigos, tenés que cruzar el río, tenés que extenderte. ¿Qué más dice? Y nadie te podrá hacer frente. Pero ¿cuándo nadie nos hace frente? Porque vengo a la iglesia los domingos, porque digo que soy cristiano, porque tengo una remera que dice soy de Cristo. Por eso nadie me puede hacer frente. No, nadie me puede hacer frente cuando estoy en los planes y el propósito. Ahí se cumple esta palabra. Cuando yo estoy cumpliendo con el propósito, el plan, Dios me defiende. Dios te defiende, Dios pelea por vos. ¿Pero dónde? En el lugar donde Dios quiere que estés peleando la batalla. Si te quedás del otro lado, van a venir los enemigos y te van a saquear. Y ay Dios, no estuviste para defenderme. Y que este no es tu lugar, es del otro lado. Pero si allá hay enemigos, pero los voy a vencer yo. Confía. Ahí está la diferencia en vivir nuestra vida cristiana por nuestras capacidades propias humanas o vivir nuestra vida cristiana con el poder de Dios de nuestro lado. Con nuestras capacidades cristianas digo, me quedo de este lado, no avanzo más, estoy bien, estoy tranquilo. Bueno, el enemigo se las va a ingeniar para empezar a carcomer, a lastimar y a herir. Ahora, cuando estamos en el plan de Dios, no hay enemigo que nos pueda hacer frente. Amén. Esa es la gran diferencia. Pero este hombre Josué, de repente uno lo lee, sí, la historia, Josué se levantó, cruzó, sí, conocemos la historia, pero cuando recién se entera y Dios le dice, tengo algo para decirte, sí, Señor, acá estoy. Ahí viene el consuelo de Dios para mi alma. Moisés se murió, levantate y cruzó el Jordán, dejate de hinchar. Claro, basta. ¿Qué estás haciendo acá de este lado? Cruzar y cruzar con el pueblo. Nadie te podrá hacer frente. Y le dice, ¿cuándo? Todos los días de tu vida. O sea, cada día te voy a estar guardando. ¿Pero qué tengo que hacer? Cruzar el Jordán. Cruzar el Jordán es sinónimo de introducirnos en el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Todo muy lindo. Pero, ¿y nuestra parte? ¿Cuál es nuestra parte? ¿No? Primero, obviamente, creerle a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe no cruzo el Jordán. Primero porque pienso que me voy a ahogar. Y si voy a cruzar con el pueblo y se muere uno, ¿a quién le van a echar la culpa? A Josué. Y encima cuando cruzamos está lleno de enemigos por todos lados. Y había gigantes la última vez que vimos. Hombres de guerra, fuertes. Sin fe es imposible. Lo primero, créele a Dios, que no es con tu fuerza, sino con las fuerzas de Él. Es con su Espíritu Santo. Creerle a Dios. Y el versículo 6 nos cuenta la otra parte de la historia. Muy conocido pasaje. Dice, esfuérzate y sé.
Ahí está tu parte. Sin esfuerzo no hay recompensa. La fe que proviene de Dios es una fe activa, no es una fe pasiva. Bueno, creo en Dios y listo. La Biblia dice, los demonios también creen y tiemblan, pero con eso no hacemos nada. Creerle a Dios significa, creo en Dios y pongo en práctica su palabra, pongo en práctica lo que Él me dice. Amén. Y dice, entonces, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque este llamado, ¿saben para quién es? Para el valiente. No es para el que se queda del otro lado del río, es para los valientes, el que se anima. ¿Cómo voy a cruzar? No sé, pero si Dios me dijo que cruce, lo cruzo. ¿Cómo voy a llevar a todo este pueblo que a Moisés se le complicó tanto? Y era Moisés, no sé, pero si Dios me dijo, voy. ¿Cómo voy a vencer a todos estos enemigos? ¿Cómo voy a servir a Dios teniendo todos estos problemas? ¿Nunca lo pensaste eso? Yo quiero servir a Dios, pero mira todas las dificultades que tengo. Familiares, emocionales, de salud, económicas. Poner el nombre que quieras. Bueno, ahí están todos los enemigos. Todas las dificultades juntas. ¿Pero qué vas a hacer? Si Dios te dijo que si avanzás, vas a conquistar. Ahí viene nuestra parte, el esforzarnos. Creemos en Dios y nos esforzamos. Esforzarnos quiere decir dar un paso más allá de lo que nuestras fuerzas podrían dar. Está comprobado que ante una situación de peligro, una situación extrema, de riesgo, no sé de dónde aumenta, bueno, sí, una hormona que se llama adrenalina en nuestro cuerpo, y sacamos una fuerza que parecería sobrehumana. Hay personas que han movido rocas tremendas porque eran atrapados, que era imposible que las muevan. Es más, se pueden haber sacado el hombro, se quebraron el brazo, pero movieron la roca. Hay personas que corriendo por su vida han saltado no sé cuántos metros y nunca en su vida ni han saltado ni medio metro. Y saltaron 3 metros de altura. ¿Cómo es posible? Bueno, ante una situación extrema, hay fuerzas que salen. Bueno, tiene que ver esto el esfuerzo. Es podés animarte. Porque cuando estés en el Jordán y por ahí no hagas pie, y algo vas a hacer para tratar de no ahogarte. Lo bueno es que Dios va a estar para extender sus manos y te estás hundiendo. Pero vos vas a poner todo el esfuerzo. Te vas a pensar que te estás ahogando en un momento. Nos ha pasado a muchos en el ministerio, en el llamado, en el pastorado aquí en Buenos Aires, aquí mismo en Líbanos, en un momento que llegan las situaciones, ¿qué está pasando esto, Señor? Me estoy ahogando. Y de repente viene Dios y nos saca. Pero lo importante es que ya estamos ahí. Y Dios no nos saca y nos lleva a la orilla de allá. Dice, seguí para allá. Seguí cruzando hasta que cruces. Y luego empezar a conquistar. Y pero el Señor mi salud, pisá. Y pero el Señor y mi economía, pisá. Y pero el Señor y mi familia, pisá. Mi esposa, no. Yo voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente. Perdón. Ahora no como casi esta noche. Nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué nos quedamos entonces con el problema? Mirando de lejos lo que podría ser, que Dios ya lo prometió, pero no por esto, por aquello, el otro y aquello otro. No. Dice, esfuérzate y sé valiente. El valor es algo que también proviene de Dios. Porque la valentía del sistema del mundo no tiene que ver con el valor que proviene de Dios. La valentía del mundo es someter a alguien porque son más fuertes, nada más. Los valientes. No son valientes, por ahí son más fuertes. La valentía en Dios es cuando yo no puedo, sigo igual porque confío en Dios.
igual, porque sé que Dios va a cumplir su palabra y su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Y qué más dice? Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Hay un plan, hay un propósito. Dios, vos tenés que hacer algo. Hay algo que Dios quiere que hagas. Pero para eso no te puedes quedar del otro lado del Jordán. Tenés que cruzar el Jordán. Tenés que conquistar esos enemigos que tenés por delante en tu vida. Porque hay una tarea, hay un plan de Dios para tu vida. ¿Cuál era el plan de Dios para Josué? Que reparta la tierra a cada tribu. Dios tenía un propósito. Y Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Pero si estamos todavía de este lado del Jordán, estamos complicados. Estamos complicados. Leo los últimos versículos. Dice el 7. Solamente lo único que tienes que hacer vos es esforzarte y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿cómo? Bien. Bien. ¿A cuánto quieres que le vaya bien? Amén. Y bueno. Esforzarse, ser valiente y tener cuidado únicamente, dice el Señor, de cumplir su palabra. Porque la victoria está asegurada en Él y por Él. Amén. Amén. Cuando nosotros queremos hacerlo lejos del Señor, de nuestra manera, fracasamos. Fracasamos. Dios quiere que nosotros tengamos victoria. Y tiene un plan y un propósito con cada una de nuestras vidas. Y ese plan y ese propósito que tiene con cada una de nuestras vidas ya estaba fijado en nosotros, en Cristo. Porque si Jesús no venía a morir en la cruz por nosotros, nosotros estábamos alejados de Dios, enemigos de Dios. ¿Qué plan, qué propósito con nosotros? Nada. El único plan nuestro era lejos de Dios, ya, en el infierno. Ahora Cristo vino para reconciliarnos con Dios y darnos un sentido a nuestra vida. Real, genuino en Él. Tenemos mucho para hacer. Ay, no, porque yo estoy más grande, no importa. Josué, cuando estuvo por primera vez allá frente a la tierra prometida y no entraron, tenía unos 40 años. Ahora habían pasado 40 más. ¿Cuánto teníamos menos? 80 años. Así que mi mamá recién está arranca. Y el resto que ni me digan nada. Entonces, no es cuestión de edad, no es cuestión de capacidades, es cuestión de esforzarse, ser valiente y guardar todo lo que el Señor nos ha dado en su palabra para cumplir. Pero no nos quedemos. Cada día de nuestra vida, digamos, Señor, renová ese llamado en mi vida, ese propósito, ese plan. Josué tuvo que sufrir, porque él le creyó a Dios de entrada, pero igual tuvo que padecer 40 años en el desierto. Pero ¿sabes que no se quejó? No se quejó. Dios utilizó esos 40 años para forjar su carácter, su vida. Y para cuando Dios le dijo, bueno, Moisés se murió, dejar de llorar, parar y cruzar. ¿Saben qué hizo Josué? Se paró, se levantó